Incidencia. Saludos y bendiciones, con usted Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Incidencia. Celebrado en Cuba Día Mundial de Oración por la Capellanía Carcelaria. Continúa Templo Bautista El Calvario sin señales de reconstrucción. Se celebrará en Cracovia, Polonia, la 24 Conferencia Internacional El papel de los cristianos en el proceso de integración europea. Convocada para septiembre protesta ante Naciones Unidas contra ejecuciones en masa y violaciones de los derechos humanos en Irán. El pasado 25 de agosto, a propuesta de la Asociación Internacional de Capellanes de Prisiones, IPCA por sus siglas en inglés, se celebró en Cuba el Día Mundial de Oración por la Capellanía Carcelaria. Diferentes iglesias que se encuentran activas en el Ministerio de la Capellanía Carcelaria se reunieron ese día para conmemorarlo mediante reuniones de oración, predicaciones o conferencias por parte de capellanes o foros promovidos por el Instituto Patmos, donde moderadores y panelistas disertaron acerca de las realidades en Cuba de esta tarea imperiosa, según palabras como las del Evangelio de Mateo 25, versos 35 y 36. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. O las de Hebreos 13:3. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Resulta muy positivo conocer que no solo iglesias con reconocimiento legal están dispuestas a realizar esta tarea, sino que también lo están los grupos religiosos que no poseen personalidad jurídica. Es el caso del Ministerio Internacional Viento Recio, cuyo líder, el pastor Mario Jorge Travieso Medina, nos describe cómo se vivió esta jornada en la sede de este ministerio en Las Tunas. Dando conclusión al Día Internacional de la Oración y la Capellanía, el Ministerio Internacional Viento Recio, en coordinación con el Ministerio Pasmo que dirige el pastor Mario Félix Leonard, dio cumplimiento en Las Tunas de celebrar este día y de honrar a capellanes y a familias también que tienen pues hijos, esposos, donde se invitó a un capellán que está haciendo un trabajo importante por allá por Palma Soriano y compartió la palabra, sus experiencias. Él es un ex recluso que hoy está yendo a los diferentes centros carcelarios a llevar la palabra del Señor y también a llevar el alimento a los reclusos, porque es bien importante. Nuestra capellana fundamental, la ex, en otros tiempos metía a las personas presas y ahora lo saca la ex fiscal Ariadnis, pues estamos celebrando junto con ella el segundo aniversario también de este ministerio en Las Tunas, de haberlo implementado en Las Tunas. Así que contentos con hacer esto que es bien difícil en nuestra nación. Hemos dado por terminado este día. El Ministerio Viento Recio pudo darle el final cumplimiento con todo éxito. Fue un día o una mañana extraordinaria donde nuestra fe fue fortalecida y donde todos los familiares de diferentes lugares de la provincia se dieron cita, y algunos capellanes también de otros municipios se dieron cita para poder expresar su agradecimiento al Dios eterno por darnos la posibilidad de trabajar con los reclusos. Gracias a todos los que nos apoyaron, gracias a todo el grupo de diáconos que también participó, gracias a Pasmo y por supuesto gracias al eterno Dios, que por Él lo hacemos todo. Paz sea sobre todo el que escuche este audio. Un video publicado previamente por el Instituto Patmos en el canal cubano Confesante en YouTube fue usado en algunos de los eventos de la isla, acompañando presentaciones locales de moderadores y panelistas. Escuchemos fragmentos del audiovisual.
Saludos en el Señor Jesucristo, Salvador del mundo. Yo soy el capellán Jaime Schaefer, capellán del ejército estadounidense. Hebreos 13:3 nos recuerda, todos ustedes sigan recordando de los que están en prisión, como si estuvieran juntos a ellos en la cárcel, y a los que son maltratados, como si ustedes mismos sufrieron. No hace mucho estuve yo en Guantánamo durante 13 meses con 50,000 cubanos, también sufriendo en prisión. Pero la tragedia de su prisión se convirtió en alabanza cuando Cristo entró en sus corazones por la fe, incluso mientras sufríamos juntos. Hoy muchos están sufriendo en las cárceles comunistas cubanas, algunos por su fe, muchos por la oscuridad de sus almas en prisión. Con el Instituto Patmos les insto a orar por los que están en prisión y, como lo hace nuestra iglesia en DC, incluso a acudir a los prisioneros cercanos a ustedes que necesiten conocer el amor y la libertad solo que está en Cristo. Dios les bendiga mucho. Quiero agradecer a el capellán Jaime Schaefer, a quien he tenido el honor de conocer en los Estados Unidos y con quien he compartido momentos especiales de la capellanía, como la reunión en una capilla de una unidad militar norteamericana, o también la visita a una prisión de jóvenes en los Estados Unidos. Quiero agradecer las palabras que él ha tenido para ustedes también en Cuba y también agradecerle por haber sido el capellán de miles de cubanos que estuvieron en la base naval de Guantánamo mientras su situación se dirimía y él tuvo la oportunidad de ministrarles y compartir con ellos la palabra de Dios. Como cubano le agradezco mucho, al igual que le agradezco estas palabras que él ha dirigido a todos ustedes dentro de Cuba, tanto capellanes como familiares de presos o presos cuando puedan ver tal vez este video. Agradezco mucho a Dios que entre los ministerios que Él me ha permitido realizar está el de la capellanía. Quiero agradecer a Él por su llamamiento, porque lo más importante es cuando Dios llama y cuando Dios comisiona y cuando Dios envía. Pero también quiero agradecer humanamente a instituciones que me han acompañado y me han ayudado en la preparación, que nunca es suficiente a la hora de intentar ser un capellán. Dentro de Cuba, por ejemplo, quiero agradecer al pastor Francisco Rodés, más conocido como Paquito, quien me incluyó a mí en los cursos o talleres de capellanía carcelaria que se impartían con él, como parte él del claustro de profesores del Seminario Evangélico de Matanzas, pero que se impartía también en un programa que comenzó en el año 2009 por el Consejo de Iglesias de Cuba. Agradezco a Paquito y no voy a revelar aquí detalles, pero él obviamente recibió muchas presiones para que yo quedara fuera de este curso. Sin embargo, él me incluyó y defendió mi pertenencia en este curso tan importante, en el cual aprendí tanto, no solamente por lo que se impartió, sino por el ejemplo que capellanes como Paquito Rodés nos mostraron. Exactamente el día 13 de agosto del 2013, tuve la oportunidad de visitar a un preso en Cuba que se llama Miguel Díaz Bauza. Este preso ya es un señor mayor que tiene 80 años y que está condenado en Cuba hasta el año 2031. Nunca olvidaré esa visita que le pude realizar. No se la pude hacer como capellán, porque aunque debo decir que sí me gradué de estos cursos, jamás el Estado cubano me permitió a mí entrar a una prisión, ya que hay que decirlo, el Estado cubano escoge qué capellanes pueden entrar y escoge qué presos pueden ser visitados por los capellanes. Muy triste, ¿no? Obviamente doy gracias a Dios que alguien puede entrar y que comparte la palabra de Dios y que algún preso recibirá esa palabra, pero son simples muestras
con las cuales el sistema cubano intenta justificar de que en Cuba sí existe la asistencia religiosa. Yo como capellán, que me fue impedido entrar a las prisiones en calidad de capellán, puedo decir que eso es falso. Y muchos presos que han solicitado muchas veces la asistencia religiosa y a las cuales les ha sido prohibido, pueden también atestiguar que también eso es falso. Escucharán al final de este video palabras de Ernesto Borges Pérez, a quien pude visitar el 6 de septiembre del 2014, acompañando a su hermano César y a su madre Santa Ivonne, ya fallecida. Lo pude visitar ocupando el lugar de su padre Raúl Borges, porque lo que hice fue eso, utilizar visitas familiares. Mi nombre es Roberto de Jesús Quiñones Aces y por varios años fui el laico responsable de la pastoral penitenciaria de la diócesis Guantánamo Baracoa de la Iglesia Católica. Tuve oportunidad de trabajar con varios sacerdotes, desde el sacerdote fundador de la pastoral en el año 2006 y posteriormente también trabajé directamente con personas que estaban recluidas, porque en 2 ocasiones estuve internado en la prisión de Guantánamo y conozco muy de cerca cómo es el tratamiento, la represión que reciben los presos y las violaciones que se cometen a sus derechos en esos establecimientos. Quiero decir que la primera vez que estuve preso fue desde el 2 de julio de 1999 hasta el 12 de agosto del año 2003. Y en el año 2000 yo solicité atención religiosa, le pedí a mi esposa que me trajera una Biblia, la leí 2 veces, la subrayé, la estudié, pero yo sentía que necesitaba vincularme a la iglesia. Yo había sido bautizado cuando niño, pero nunca había hecho vida de católico practicante. Y entonces fue que conocí al sacerdote español claretiano, el padre José María Armendáriz, que ejerció una influencia positiva extraordinaria en mí, en mi esposa y en toda mi familia. Tanto que cuando yo salí de libertad condicional el 12 de agosto del 2003, yo decidí vincularme a la pastoral penitenciaria. Y a partir de ese momento comencé mi trabajo en esa pastoral que en aquel tiempo estaba guiada por el laico Benito Heredia y por el padre José María. Y cuando Benito Heredia decide emigrar hacia aquí, hacia los Estados Unidos, entonces yo comencé a dirigir la pastoral junto con mi esposa, Ana Rosa Castro Beltrán, y me mantuve en la pastoral penitenciaria hasta alrededor del año 2015. Esa fue la primera, digamos, los primeros pasos que yo di dentro de la pastoral. Bueno, yo soy Ana Rosa, la esposa de Roberto, y voy a hablar sobre mi trayectoria en la pastoral penitenciaria de la diócesis Guantánamo Baracoa de mi provincia. Yo pienso que mi trayectoria con la vida del mundo penitenciario posiblemente empezó desde que Roberto era abogado de bufete colectivo, porque muchas veces a mi puerta tocaban personas que querían verlo a él, querían contratarlos, y me hablaban de que tenían familiares presos, me hablaban del mundo penitenciario. Al fin y al cabo, muchas veces esperándolo a él, me hacían su historia. Entonces, algún día, yo no era una espectadora de la historia. Yo fui una persona entonces que también tuve que asumir en el año 1999 lo que es tener un familiar preso en mi vida. Entonces, alrededor del año 2000, comienza a visitarme un sacerdote y algunos responsables laicos de la pastoral penitenciaria en Guantánamo. Se preocupaban por mí, estaban al tanto de la vida de Roberto en prisión, de mis hijos, de mi familia, y me daban apoyo
algunas cosas que ellos compraban, material de aseo personal, alimentos, pero más que todo lo que recuerdo con mucho cariño fue el apoyo emocional que me daban incondicional. Se puede decir que más de una vez lloré y me alivié con ellos y buscaba una salida también al momento duro que estábamos viviendo. Así poco a poco, quizás sin darme mucha cuenta, fui entrando en ese mundo y empecé a ir a la iglesia, no solamente esas actividades de la pastoral penitenciaria, me incorporé como una persona activa a la iglesia católica. Después ya trabajé varios años en esta pastoral, primero sola y después con mi esposo, con Roberto. Yo creo que trabajamos un promedio de más de 10 años en la pastoral penitenciaria. Realmente en aquellos momentos solamente podían entrar a la visita las personas que fueran de la familia del preso, pero bueno, en esa ocasión tuve un chance y fui, y recuerdo mucho ese trabajo con las mujeres, fue muy hermoso. Recuerdo una que había cometido un hecho muy grande, un hecho de sangre, y su familia no tenía buena relación con ella, la familia no la visitaba, y a insistencia mía, de cierta manera, por visitarlo, yo le escribí a ella y a llevarle lo que se podía en los diferentes momentos. Recuerdo que la familia tuvo un acercamiento, hubo como un perdón, una reconciliación, y fue muy hermoso, fue muy gratificante, y ella siempre muy agradecida. También recuerdo a otra mujer que salió, que me visitó, yo la visité, se incorporó socialmente, laboralmente, y fue algo muy hermoso, muy gratificante. Yo soy psicóloga de profesión y en algunas ocasiones también me pedían que si podía atender desde el punto de vista emocional a alguna persona familiar, y yo siempre ayudé en ese sentido. En estos momentos yo sé que las condiciones en las prisiones cubanas es mucho más difícil por la crisis tan agravada que tiene nuestro país, que es una crisis más profunda que la que tenía en el año 2019, y que también hay muchos más presos políticos. Y los presos políticos que profesan alguna creencia religiosa son muy mal mirados por las autoridades penitenciarias, que los ven realmente como enemigos políticos, con independencia del delito por el cual están sancionados y por el cual permanecen en prisión. Las autoridades también ponen numerosos obstáculos para que los reclusos reciban atención religiosa, obligándolos a que hagan una carta dirigida al jefe del establecimiento penitenciario, y esa carta se la tienen que entregar al reeducador. Muchas veces el reeducador pierde la carta o no la entrega, y un trámite tan sencillo como ese se demora hasta 3 meses para ser solucionado y decirle al recluso que tiene derecho a recibir la visita de un sacerdote. Mi nombre es Ernesto Borges Pérez. La fe para mí en la prisión creo que ha sido la más importante de todas las que he adquirido como preso político. Yo estuve los primeros 11 años en régimen de aislamiento. Los primeros 3 años y medio estuve en un régimen de aislamiento máximo. O sea, solo en celda, salía solo la hora a patio, sin televisor 3 años y medio, sin acceso a pabellón conyugal, la visita cada 45 días. Cuando llegué a Guanajay ya yo tenía la intención de abrirme a la fe, ¿entiendes? Y así empezó mi proceso, estudiando la Biblia, meditándola poco a poco, que me fue difícil porque yo tenía una formación completamente atea. Yo había sido marxista-leninista, teóricamente me habían preparado muy fuerte en esa área y no creía. Y entonces en realidad yo me abro a la fe cuando caigo preso y cuando estoy enfrentando la posibilidad de la pena de muerte. Yo me abro a la fe de una manera muy sencilla estando preso en Villa Marista, en el órgano de instrucción de la seguridad del Estado. Ahí es donde me atrevo poco a poco a pedirle a Dios que me diera un poco de tiempo. Y así fue como empecé. Entonces decidí abrirme a la fe y estudiar la Biblia. Y eso lo empecé a hacer llegando a Guanajay.
Traté de pedir la asistencia religiosa en el primer momento, pero no me la dieron hasta el año 2005, que permitieron que el padre Noel Mujica, un colombiano de 40 y pico años de experiencia como sacerdote católico, me atendiera. Este sacerdote me hizo la primera confirmación. Después me atendió otro sacerdote colombiano, el padre Ramiro, que fue el que relevó a él. En Guanajá yo tenía más oportunidades de asistencia religiosa, eran 2 encuentros al mes, uno solo con el sacerdote de 15 o 20 minutos y otro al otro día con 2 monjitas de las hermanas brigidinas, una orden que estaba radicada aquí en Cuba, y 2 laicos que venían con ellos, un chofer y otro más que no recuerdo ahora. Entonces, bueno, así fue. También tuve el apoyo del padre Mario, que era el sacerdote de la iglesia de San José de las Lajas en aquella época, año 2005, 2006, quien con cartas me fue guiando en las lecturas, sobre todo lecturas centradas en Cristo. Y cuando autorizaron el teléfono en la prisión, bueno, empecé a hablar con él también, a recibir su orientación y sus guías. Yo he tenido el privilegio de que en la prisión he tenido el apoyo espiritual no solamente de los religiosos católicos, que fue la iglesia la que me acogí, sino he tenido el apoyo valiente y solidario de muchos hermanos evangélicos, entre los que, bueno, tú eres uno de los más importantes. Para escuchar de manera íntegra las declaraciones de los capellanes James Schiffer, Mario Félix Leonard Barroso, José de Jesús Quiñones Aces y Ana Rosa Castro Beltrán, así como del preso político Ernesto Borges Pérez, Incidencia le recomienda visitar el video en YouTube titulado También para Cuba, Día Mundial de Oración por la Capellanía Carcelaria, en el canal Cubano Confesante. Continúa el Templo Bautista El Calvario en Cuba sin señales de reconstrucción hasta la fecha. La explosión ocurrió en el contiguo Hotel Saratoga sobre las 10:50 antes meridiano del 6 de mayo de 2022. Las causas de la explosión, 2 años y medio después, continúan sin ser aclaradas, pero en el mejor de los casos la razón principal del siniestro habría sido toda una cadena de irresponsabilidades del sistema. El histórico templo de la Iglesia Bautista El Calvario era el inmueble más importante de los bautistas cubanos y uno de los más relevantes del protestantismo histórico en Cuba. El edificio era también la sede de las oficinas de la Convención Bautista de Cuba Occidental y de la Editorial Bautista. Por su importancia y por la suspicacia con la que los bautistas han sido siempre tratados por el sistema, el inmueble era uno de los targets principales para la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos. Como consecuencia de la explosión, el recinto sufrió severos daños en su estructura, especialmente en la cúpula y en sus interiores. El gobierno prometió que actuaría sin demora en su reconstrucción, pero hasta la fecha, fines de agosto de 2024, no ha cumplido ni parece encontrarse realmente interesado en cumplir con tal promesa, sino más bien todo lo contrario. La explosión del Hotel Saratoga es responsabilidad total del régimen comunista y reconstruir el templo también debería correr por su cuenta, pero pareciera más bien que este incendio hubiese hecho un favor a los enemigos de la Iglesia en Cuba. Lloyd Corder, en su artículo sobre los bautistas en Cuba, publicado en la Enciclopedia de los Bautistas del Sur, Nashville Broadman Press, 1958, página 340, escribía: Después de que la convención puso el trabajo en Cuba bajo la dirección de la Junta de Misiones, este continuó expandiéndose. La mayor necesidad se resolvió al comprarse el Teatro Jané. El edificio, dedicado el 15 de febrero de 1891, está situado en la esquina de Zulueta y Dragones, casi en el mismo centro de la ciudad en aquella época. El edificio, llamado el Templo Bautista, ha sido el centro de la obra bautista del sur en la isla. El 6 de mayo de 2022, una explosión destruyó el Hotel Saratoga y provocó daños a la estructura de 17 edificaciones colindantes, entre ellas, a la Iglesia Bautista El Calvario, primer templo de esa denominación religiosa construido en Cuba. Luego de realizar un dictamen técnico, el régimen castrista comenzó las reparaciones del hotel, al tiempo que anunciaba no contar con recursos para la restauración de la instalación religiosa. Hasta el día de hoy, el acceso a la iglesia permanece restringido por un perímetro de vallas. Mientras las reparaciones del hotel avanzan, su dañada estructura continúa deteriorándose. El Templo Bautista se ha convertido en una víctima más de la dictadura totalitaria cubana en su cruzada contra la religión.
Los días 20 y 21 de septiembre de 2024 se celebrará en Cracovia, Polonia, la 24ª Conferencia Internacional El papel de los cristianos en el proceso de integración europea. El programa incluirá paneles, debates, servicios religiosos y entrega de premios. El tema principal de la conferencia de este año será la creación de una nueva forma para Europa frente a la secularización, la migración y la guerra en curso en Ucrania. Un punto permanente del programa del Congreso es la gala del premio In Veritate, otorgado por la Fundación Monseñor Tadeusz Pieronek. Este año, Herman Van Rompuy es primer ministro de Bélgica y primer presidente del Consejo Europeo a tiempo completo, y el profesor Jerzy Buzek es primer ministro de la República de Polonia y presidente del Parlamento Europeo de 2009 a 2012. Serán honrados por sus destacadas actitudes y logros en la combinación de valores cristianos y europeos. La conferencia tiene lugar cada año en Cracovia. En próximas emisiones ampliaremos sobre este tema. El martes 24 de septiembre, mientras el recién investido presidente iraní Masoud Pezeshkian se dirige a la ONU en el marco de la 79ª Asamblea General Anual de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo en Nueva York, se planea realizar una gran protesta mundial contra las ejecuciones en masa y las violaciones de derechos humanos en Irán. Recientemente fueron ejecutados 29 presos políticos en un solo día. Irán es el segundo país del mundo que ejecuta más personas cada año, solo por detrás de China, según las cifras de Amnistía Internacional. Este año Irán ha ejecutado a 313 personas, aseguró el Iran Human Rights. Activistas por los derechos humanos acusan a Irán de usar la pena de muerte como un método de intimidación tras las protestas desencadenadas por la muerte bajo custodia en 2022 de Masha Amini, una joven kurda de 22 años arrestada por vulnerar el código de vestimenta femenino. Así termina por hoy Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Estos fueron los tópicos. Celebrado en Cuba Día Mundial de Oración por la Capellanía Carcelaria. Continúa Templo Bautista El Calvario sin señales de reconstrucción. Se celebrará en Cracovia, Polonia, la 24 Conferencia Internacional El papel de los cristianos en el proceso de integración europea. Convocada para septiembre, protesta ante Naciones Unidas contra ejecuciones en masa y violaciones de los derechos humanos en Irán. Incidencia.